Qué bueno que nos podemos encontrar otra vez retomando los temas de la serie Conociendo a Dios. Todavía nos faltaría el tema de hoy y un próximo video para ya dar de alguna manera conclusión a esta serie. Aunque si es por conocer a Dios, la serie debería ser infinita, no debería terminar nunca, porque nunca creo que terminaremos de conocer a Dios. Dios es tan grande, tan extenso, tan maravilloso, que estoy seguro que pasaremos no solamente esta vida, sino también la eternidad conociéndolo. Ustedes han notado que en esta serie el énfasis ha sido sobre el aspecto, por así decirlo, violento de Dios, es decir, las manifestaciones violentas de parte de Dios que salen en la Biblia, ¿verdad? Que figuran en la Biblia. Por eso definimos lo que era el castigo, la ira de Dios, definimos quién es el responsable de las destrucciones y en algunos casos destrucciones masivas que hay en la Biblia, ¿sí? en los videos anteriores. Y esa ha sido un poco la línea de esta serie y seguirá así hasta el próximo video, que sería la última. Digo esto porque en esta serie estamos centrando los estudios en ese pensamiento, en esa línea de pensamiento. Obviamente, para conocer a Dios uno puede conocerlo desde muchos aspectos, o podemos analizar muchos aspectos de la vida de Dios. Con el tiempo iremos analizando eso poco a poco. Bien, el tema de hoy se llama el derecho a elegir y la rebelión. Ustedes notarán, o habrán notado, que este asunto de la libertad de elección, el derecho a elegir, libre albedrío, como también se le suele llamar, es un tema recurrente, o ha sido un tema recurrente en esta serie, porque el responsable de estar como estamos en esta situación de pecado es justamente el mal uso del libre albedrío o de la capacidad de elegir. Eva y Adán eligieron mal y a partir de ahí estamos como estamos. También comentamos en algunos videos anteriores de que hoy tenemos problemas, que a partir del pecado nosotros hemos perdido la capacidad de elegir bien, y eso de alguna manera nos sigue metiendo en problemas y nos sigue complicando la existencia, nos seguimos embarrando en este mundo. Pero lo bueno es que Dios, su misericordia, su amor y sus planes son suficientes para sacarnos de esta situación y de nuestras malas elecciones, que en algunos casos son sistemáticas, y Él puede. Entonces, tenemos esa esperanza, no tenemos por qué desesperar. Como les decía, el tema de hoy es el derecho a elegir y la rebelión, y ya hablamos en algún video anterior sobre cómo actúa Dios cuando nosotros elegimos mal, ¿sí? Especialmente cuando cuando analizamos la relación que hay entre misericordia, entre el conocimiento y la libertad. Así que no me voy a extender, ¿sí? Lo que yo quiero hoy centrarme es en las consecuencias de cuando somos privados de la libertad de elegir. Hay tres grandes consecuencias cuando nosotros somos privados de nuestra capacidad para elegir, ¿sí? O de nuestro derecho para elegir. Comienzo diciendo lo siguiente. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron mucho. Sería muy largo enumerar, y así todo tal vez no alcanzaríamos a enumerar todo lo que se perdió. Se perdió mucho, pero alguna cosa conservaron. Yo creo que lo más importante que conservaron es el derecho a poder elegir, o el libre albedrío, o la capacidad de elegir, como lo quieran llamar. Porque Dios, sabiendo que la capacidad de elegir era lo que los había llevado a pecar, les siguió dando la oportunidad de que tengan esa capacidad, no les quitó esa capacidad. La respuesta es bastante sencilla, porque Dios quería que ellos lo eligieran a Él. Es decir, ellos eligieron mal, sí. ¿Eligieron la propuesta de Satanás antes que la de Dios? Sí. ¿Era un peligro seguir dejándoles, o era un riesgo que siguieran conservando la capacidad de elegir? Sí. Pero de todas maneras tenían que conservarla, porque Dios dijo: ustedes no me eligieron, ¿verdad?, la propuesta de Satanás, pero les voy a permitir que conserven su capacidad de elegir para que tengan la oportunidad de ahora elegirme a mí.
Y no solamente elegirme para que yo sea su Dios, sino por sobre todas las cosas, que yo sea su Salvador. O sea, que Dios sea nuestro Salvador. Porque ahora el hombre y la mujer, la raza humana, el ser humano, necesitaba, sí, un Salvador. Así es que Dios nos, digamos, permitió que conserváramos el derecho a elegir para que lo elijamos a Él como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Obviamente, eso era un riesgo. Y lo sabemos y lo vivimos y hasta lo experimentamos porque nosotros seguimos utilizando mal. En lugar de utilizar esa capacidad para elegir a Dios como nuestro Dios y como nuestro Salvador, la seguimos utilizando mal. Pero bueno, vuelvo a lo que dije antes. El amor y la misericordia y los planes de Dios pueden ayudarnos también en ese aspecto. Se generan 3 graves consecuencias cuando se nos priva de la capacidad de elegir. Voy a enumerar 2 ahora y una un poquito más adelante. Lo primero que se genera cuando se nos priva de la capacidad de elegir es que se destruye el amor. Lo segundo que se genera cuando se nos priva de la capacidad de elegir es que se nos incita a la rebelión. Y creo que la mejor manera de explicar esto es con algunos ejemplos. Supongamos que hay una pareja de enamorados, de novios, como quieran llamarlo, que están saliendo, ¿sí? Ya llevan un tiempo saliendo, se llevan bien, se aman y hacen planes para estar juntos. Y entonces, después de un tiempo considerable, él la invita a una cena romántica, luego a una caminata a la luz de la luna, y en medio de la caminata él saca una pequeña cajita de bolsillo, se arrodilla ante ella, abre la caja y hay allí una alianza, y entonces él le propone matrimonio. Ella, había considerado, porque ya lo habían charlado, la posibilidad de casarse, pero digamos, esto la toma por sorpresa y entonces queda un poquito abrumada, se da cuenta de que es una decisión muy importante, que va a marcar el destino de alguna manera de su vida, y entonces es como que se toma un minuto para pensarlo. Claro, y él, esa espera a él lo pone nervioso. Entonces, y le genera mucha inseguridad. Y entonces, mientras ella duda o medita sobre este asunto, más que dudar, medita sobre este asunto, él entonces se pone de pie, saca un arma, le apunta a la cabeza y le dice: mira, yo ya invertí mucho tiempo en esta relación y yo tengo planes concretos con vos. Así es que, por favor, no lo pienses más, aceptá casarte conmigo. ¿Qué creen o qué reacción creen ustedes que va a tener ella? Les voy a dar 2 opciones, obvias, pero necesito darlas, ¿sí? Para que sea el mensaje claro. Opción número 1, ella va a decir: tú eres el hombre fuerte y dominante que siempre quise tener a mi lado. Sí, por supuesto, me casaré contigo. ¿Sí? Esa es opción número 2. Lo deja para nunca más volver a ver a este loco psicópata. ¿Cuál creen que es la reacción natural? Obviamente, la 2. Porque cuando se nos quita la capacidad de elegir, lo primero que sucede es que se destruye el amor. Todo lo que ella sentía por él se desvanece en un segundo cuando él le priva de la capacidad de elegir. Ahora, ese es un ejemplo para solteros. Supongamos que vamos a dar un ejemplo para casados, ¿sí? Personas que estén en pareja, ¿sí? Bueno, él se levanta temprano, ¿sí? Se va a trabajar, y su esposa también se levanta temprano y dice: ay, qué ganas de que él se sienta, de hacer algo para que él se sienta feliz. Así que, sin consultarle, ella dice: yo sé que el pastel de papas es la receta favorita de mi esposo. Así que lo que voy a hacer ahora es comprar los ingredientes y voy a hacer ese pastel de papa que tanto le gusta. Así que ella compra toda la mañana, cocina para que el pastel de papa salga perfecto. Y eso de las 11:30 de la mañana, ella sabe que dentro de no mucho
dentro de un rato vendrá su esposo, y ella está casi todo preparado, dejó el horno tibio para que el pastel esté calentito cuando él llegue, para que sea la comida perfecta y que él se sienta bien, ¿no? Ella quiere hacerlo feliz. Pero faltando una hora para que él venga, él la llama por teléfono a ella, ¿no? Y ella dice, hola, dice, él, sin mediar saludo, él dice, mira, hola, dice, mira, he tenido una mañana terrible, la peor mañana del año en el trabajo. Así es que, por favor, anda, comprar las cosas y hacerme ese pastel de papa que me gusta. Y espero que cuando yo llegue esté todo listo, ¿sí? Y sin mediar palabra, ni saludo, despedida, nada, cuelga. ¿Qué reacción creen que va a tener ella ante esta situación? Ella va a decir, opción número uno, ¿no? Opción número uno. Menos mal que yo me anticipé y ahora cuando ella coma este pastel de papa va a estar tan feliz. Opción número 2. Tomar el pastel de papa y arrojarlo a la basura. Obviamente, no digo que ella lo va a arrojar a la basura, pero lo primero que se nos pasaría por la cabeza es eso. ¿Por qué? Porque ella se la está privando de su capacidad de elegir. Aunque ella lo hubiera hecho, de hecho lo hizo, al privársele de la capacidad de elegir, se destruye el amor. La primera reacción es que se destruye el amor. ¿Y cuál es la segunda? Se genera rebelión. Entonces, cuando se nos priva la capacidad de elegir, la primera consecuencia grave es se desvanece el amor, se destruye el amor. Y la segunda, se genera rebelión. Se motiva a la persona a rebelarse, se incita a la rebelión. La rebelión tiene un objetivo. La rebelión tiene como objetivo volver a recuperar mi capacidad de elegir. Y es lógico. A nivel adolescente, nosotros lo podemos entender muy bien. Obviamente nosotros como padres tenemos la obligación, como padres, de poner el límite a nuestros chicos, a nuestros hijos, cualquiera sea la edad, incluso en la adolescencia. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando a nuestros hijos, porque es nuestro derecho y nuestro deber hacerlo, le decimos no vas a salir a jugar a la pelota hasta que no ordenes tu pieza? Supongamos. De alguna manera nosotros estamos coartando su capacidad de elegir. Él quiere salir a jugar a la pelota sin ordenar. ¿Él se pone feliz o se genera en él un espíritu de rebeldía? Él se pone rebelde. Normalmente rebelde y protesta, ¿y por qué? Y yo no quiero y lo hago más tarde. ¿Por qué? Porque cuando nosotros privamos de la capacidad de elegir a otras personas, eso genera rebelión, y la rebelión que se manifiesta a través de la queja, a través de la violencia, a través de muchas maneras, a través de una mala actitud o en el silencio, una mala cara, etc. La rebelión tiene por objetivo recuperar la capacidad de elegir que hemos perdido. Ahora, ¿qué pasa si la rebelión no logra recuperar la capacidad de elegir? A mediano y largo plazo, si no recuperamos la capacidad de elegir, lo que perdemos es nuestra individualidad. Que esta es la tercera consecuencia grave de cuando se nos priva del derecho a elegir. La tercera consecuencia grave entonces es que perdemos nuestra individualidad. Esto se manifiesta de dos maneras. Perdemos nuestra identidad única, todos tenemos una identidad única, y en segundo lugar, perdemos la capacidad de razonar por nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos en este punto? Repaso, se nos quita la capacidad de elegir, eso genera o incita a la rebelión, y si con la rebelión no logramos recuperar nuestra capacidad de elegir, perdemos entonces nuestra individualidad, es decir, perdemos nuestra identidad única, que todos tenemos, y también perdemos la capacidad de razonar por nosotros mismos. Cuando esto sucede, entonces las personas se vuelven inseguras, temerosas, dependientes, indecisas, etc.
Esa es una de las razones. Ahora, teniendo este panorama ya en claro, traslademos esto a nuestras relaciones laborales, familiares, de padres a hijos, de entre esposo y esposa. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros trabajaríamos respetando la libertad de elección de los otros? ¿Sí? Obviamente en la educación de los hijos hay límites que nosotros ponemos a ello porque es natural. Pero ¿cuántos matrimonios sufren hoy o tienen una relación, una mala relación, una relación desgastada porque uno quiere imponer su voluntad sobre el otro o quitarle la capacidad de elegir al otro? Bien, dejando esto claro, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con Dios? O con el título, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Ahora déjenme mostrarles qué tiene que ver esto con la idea de un Dios violento o un Dios malhumorado, como hemos venido viendo en toda esta serie. Pareciera que Dios en algunas ocasiones, en la Biblia vemos esto, que Dios en algunas ocasiones en la Biblia utiliza la fuerza y hasta la violencia para lograr que su pueblo tome ciertas decisiones. Pareciera, uno lee la Biblia, ciertos casos en la Biblia, vamos a repasar algunos ahora, y uno ve esto y uno dice, bueno, pero entonces Dios me está privando de la capacidad de elegir. Y si Dios me priva de la capacidad de elegir, esto genera en mí, ¿qué? Rebelión. ¿Es así? ¿O nos parece que es así? Y yo quiero entonces analizarlo eso ahora. Lo primero que quiero mencionar es que la manera en que Dios manifiesta su ira o el castigo de Dios o la justicia de Dios ya lo vimos en el tema anterior. Pueden repasarlo ahí. La segunda respuesta que yo daría es que Dios se arriesgó mucho a ser malinterpretado. O sea, Dios corrió un gran riesgo a ser malinterpretado cuando Él hace manifestaciones de su poder y su fuerza, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que Él normalmente no actúa así. Y ya vimos que el carácter de Dios es amor y esa no es la manera en que Él actuaría. Pero en algunas ocasiones en la Biblia ha actuado así, como una medida de emergencia para enfrentar situaciones extremas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Éxodo 32 que el pueblo de Israel está desenfrenado porque Moisés ha estado 40 días en el monte Sinaí, y entonces el pueblo dijo, bueno, no sabemos qué le pasó a este Moisés, y lo convencieron ahí a Aarón, lo presionaron y lo convencieron para que hiciera un becerro de oro, y comenzaron y volvieron a sus costumbres paganas, degradantes, en donde había realmente ritos muy bajos, desde lo moral, desde lo sexual, en todas las áreas. En esa situación, cuando nosotros vemos esa situación, Dios cómo se manifestó con ellos, con truenos, terremotos y estruendos, ¿no? Claro, cuando tus hijos están al borde de un precipicio, cuando tus hijos están haciendo algo autodestructivo, tal vez vos no le hables con todo el amor que le hablas todos los días. Tal vez vos seas más enfático y uses hasta expresiones que pueden parecer violentas para intentar rescatarlos de esa situación extrema en la que están viviendo. Cuando nuestra hija era pequeña, los niños, a todos les pasa esto, en su crecimiento, ya creo que tenía 2 o 3 años, para ir identificando las cosas, las tocan y las nombran, ¿no? Dice, bueno, mesa, vaso, no sé, heladera, lo nombran y lo tocan, ¿no? Es una manera de, con el tacto, reafirmar lo que están aprendiendo, lo que están diciendo. Y yo recuerdo que saqué una bandeja con una pizza del horno, así caliente, ¿no? Y la puse sobre la mesa, íbamos a comer pizza ese día, y ella entonces dijo con el dedito, dice pizza, y con el dedito fue a tocar la fuente. Y yo recuerdo que le grité con todas mis fuerzas, no lo toques, pero con todas mis fuerzas.
y obviamente no la tocó. Pero acto seguido se puso a llorar. Y entonces, y alguien dijo, ¿y por qué le gritaste? Pero es que si no le iba, es que si no, se iba a quemar. Ahora, ¿por qué yo hice esa manifestación de poder y de fuerza? No porque yo quería relacionarme con ella así, no era la manera en que yo me relacionaba con ella de manera cotidiana, sino fue una medida extrema para evitar que ella se lastimara. Ahora, volvamos al Sinaí, En Sinaí encontramos dos situaciones interesantes. En Éxodo 33:11, vemos que Dios habla cara a cara con Moisés como dos amigos. Y unos versículos antes, Dios habla con truenos, con relámpagos y con terremotos al pueblo. ¿Cómo es este Dios? Que a uno les habla de esta manera y unos minutos después a otros les habla de manera amigable. El problema no es Dios, el problema es la manera en que yo me relaciono con Dios. Cuando yo tengo una relación de amistad con Dios, porque lo busco todos los días, porque paso tiempo con Él, porque lo conozco, porque tengo una amistad con Él basada en el amor, entonces Dios me habla con susurros y me habla cara a cara y me habla como un amigo. Pero si yo soy un hijo desordenado y si yo no le hago caso y si yo soy rebelde, no es que Dios se enoje y me grita porque soy rebelde y no le hago caso, pero si mi rebeldía me lleva al extremo de la muerte, de la perdición, Dios a veces habla con truenos para llamarnos la atención y para que entendamos que lo que estamos haciendo no está bien. Y aquí viene entonces una gran reflexión. Dios, a vos hoy, ¿te está hablando con truenos o te está hablando con susurros apacibles, con un silbido apacible, como en el caso de Elías, ¿no? Que le habló, Elías reconoció que Dios estaba, no en el terremoto, no en el fuego, ni en el viento que rompía las piedras, sino estaba en el silbido apacible. Dios hoy, ¿te habla con truenos o con el silbido apacible? No depende de Dios. Depende de tu relación con Dios, depende si estás siendo sensible a la voz de Dios o si estás siendo rebelde a la voz de Dios. Ahí está la clave. Dios siempre es el mismo. Zacarías 4:6 es un versículo muy lindo, a mí me gusta mucho. Zacarías 4:6 dice que Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino como mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Por medio del amor, la verdad y la libertad. Esa es la manera en que obra. Él nos presenta la verdad, nos da la libertad de elegir y para que crezcamos. El crecimiento viene cuando yo uso mi libertad para buscar a Dios y crecer en su gracia y crecer en su conocimiento y crecer buscando su presencia en nuestra vida. Bien, pero hay un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Un tema que no podemos dejar de tocar ahora. Dios deja de amarnos cuando nosotros lo lastimamos y ustedes lo saben, nosotros lastimamos a Dios todos los días. ¿Dios deja de amarnos cuando lo lastimamos? No. Y menciono 3 motivos, puede haber más, pero menciono 3 motivos por los cuales Dios no deja de amarnos aunque nosotros lo lastimamos. En primer lugar, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. No es que Dios tiene amor. Si tuviera amor es bueno ya, pero Él no solamente tiene, Dios es amor. Es decir, su esencia misma es amor. Dios no puede dejar de amar. No puede dejar de amar. Dios no ha dejado de amar a Satanás. A Dios le resulta imposible odiar porque va en contra de su naturaleza y Él nunca va a ir en contra de sí mismo, es imposible. En segundo lugar, Él no nos deja de amar porque nosotros no le podemos quitar la capacidad de elegir a Dios. Uno podría decir, bueno, si nosotros le quitamos la capacidad de elegir a Dios, eso va a generar en Dios rebelión, ¿no? Si te quitan la capacidad de elegir, genera rebelión, lo vimos hace un rato. Y nosotros no podemos quitarle la capacidad de elegir a Dios, así que en Él nunca se va a generar rebelión hacia nosotros, ¿sí? Y en tercer lugar,
Cuando Cristo fue crucificado, porque este es un tema que también he escuchado, bueno, cuando Cristo fue crucificado, ¿no se generó en él rebelión por haberlo matado? No, porque él fue crucificado por voluntad propia. Él lo dice, por ejemplo, Juan 10:17, dice que él entregó su vida voluntariamente, que nadie se la va a quitar, que él la va a entregar. Y en Mateo 26, de 52 y 53, dice, cuando Pedro lo quiere defender cortándole la oreja al siervo del sacerdote, Jesucristo le dice, pero Pedro, guarda esa espada. ¿No te das cuenta que si yo quisiera salvarme, si yo no quisiera ir a la cruz, le pediría a Dios que me mandaría 12 legiones de ángeles, o sea, 12.000 ángeles para que me defiendan? Con uno le hubiera bastado, pero hasta 12.000, ¿me entienden, no? O sea, nadie le quitó la capacidad de elegir a Cristo. Él murió voluntariamente. Y es por eso que no hubo una actitud de rebelión porque le quitaron la libertad, porque él murió porque quiso. Conclusión. Y en la conclusión, repito algo que dije anteriormente. Las manifestaciones de violencia de parte de Dios, muchas veces, y no todas, han sido medidas extremas a través de las cuales Dios quiere llamar la atención a sus hijos que están con una actitud o una conducta autodestructiva. Y la manera es usar los truenos, los rayos y los terremotos para que entiendan de que tienen que meditar lo que están haciendo, de que tienen que parar. Dios no los puede obligar a no hacerlo, pero tienen que meditar que lo que están haciendo no está bien. Y vuelvo a la pregunta, Dios, ¿cómo te está hablando hoy a vos? ¿Te está hablando a través de truenos porque estás siendo rebelde a la voluntad de Dios? ¿Rebelde al llamado del Espíritu Santo? ¿O tenés una relación con Dios en donde vos te sometés a Dios, te sometés a su voluntad todos los días? Y entonces lográs tener una relación con Dios como Elías la tenía con él, a través de un silbido apacible. Si hoy estás sintiendo los truenos de Dios, no es Dios que está enojado, no es Dios que te quiere castigar, y no es Dios malhumorado que hoy se levantó malhumorado y te está tratando mal. Es sencillamente que vos estás ofreciendo resistencia, tanta resistencia, que Dios quiere llamar tu atención porque estás en un camino que te lleva a la muerte. Ojalá podamos tener una relación con Dios y podamos relacionarnos con Él cara a cara, como si Él fuera nuestro amigo. Y de esa manera y seguir creciendo para que esa relación no solamente dure mientras vivamos acá, sino que perdure por toda la vida eterna. Dios te bendiga.